viernes y Miriam también lo sabe. Claro, Buenos días, claro. Miriam. Qué ¿Cómo guapa. estás? Bien, ¿ustedes felices el Sí, viernes? claro, Sí. ya sabes. Oye, pero siempre los viernes que nos das estos tips de cómo tenemos que poner atención en el cuerpo, en los gestos, nos funciona mucho. Claro. Y más este tema que ahora creo que va dirigido también a los papás o a los varones, por así decirlo. Pues puede aplicar a los dos, ¿no? Ok. Porque además vamos a ver que hemos platicado acerca de cómo nuestro cuerpo empieza a expresar por sí solo a veces nuestras emociones, Sí. pensamientos o lo que está pasando en ese instante respecto a tu contestación, ¿no? Sí. Sí. Aquí vamos a ver que también utilizamos en ciertos momentos nuestra ropa. Hay gente, no sé si han notado que todo el tiempo se está cerrando el suéter o se está acomodando la corbata Ajá, sí. o si está muy nerviosa, está jugando con el collar o con cualquier artefacto que traigamos. Y entonces eso también está mandando mensajes, lejos de si el saco es rojo o verde, independiente de todo eso, que bueno, aquí también tenemos una gran sección de imagen para que también la vean. Aquí vamos a platicar acerca de cómo hacemos uso de este tipo de accesorios o prendas, porque además es muy importante cuando tú estás en una entrevista, estás en una cita Sí. o tienes alguna reunión en tu casa y puedes verlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a platicar un poquito acerca de los sacos. Sí. El saco es una prenda que digamos que se utiliza en ocasiones más formales. Vamos a ver que también en negociaciones. Entonces, ¿cómo lo incluimos en nuestro lenguaje corporal? Fíjense una cosa, cuando nosotros tenemos el saco cerrado, se ve mucho más formalidad. Sí. Y generalmente cuando vamos a recibir a alguien, lo primero que hacemos es abrocharnos el saco, sobre todo los caballeros, Sí, ¿no? sí, sí. O cuando estás sentado y te levantas, lo primero que haces es abrochar el saco. El lenguaje corporal, esta es una postura de cierre, de precaución y de mostrar cierta autoridad y cierta reserva. Ok. Cuando nosotros nos sentimos más cómodos, lo primero que hacemos es abrirnos el saco o desabotonarlo. Cuando nos vamos sintiendo mucho más relajados o mucho más tranquilos, Claro. vamos a ver que es parte de lo que hacemos, ¿no? O, por ejemplo, ya que saludaste y te vas a sentar, lo primero que haces es abrir el saco. Ajá. Como en disposición de. Exactamente, es un signo de apertura. Ajá. Es más común que nosotros cuando abrimos el saco, también abrimos los brazos, abrimos las piernas y nos ponemos en una postura que es de mucho mayor confianza. Por ejemplo, si llegamos a una reunión en una casa, tú vas a identificar que las personas que traen los sacos abiertos o las prendas mucho más abiertas son como más afines o más relacionados con la familia de esa casa. A los que llegan por primera vez y traen el saco más abrochado. Entonces está más sujeto. Tú los más vas a sujetadito, poder ¿no? leer, por ejemplo, hasta en una Contenido. negociación, Sí. ¿no? Por ejemplo, si estamos en una negociación y ves que alguien trae el saco permanentemente cerrado, es a la persona a la que te tienes que enfocar Ajá. para hacer que se abra, ¿no? Qué bueno. Ajá. Qué buen dato. Qué Si buen estamos dato. vendiendo algo, si estás negociando una salida, si estás cualquier cosa que tengas que negociar, Claro. que todo en esta casa, en este mundo Vida. es vendible, tenemos Pues sí. que ver que tienes que leerlos para que sepas a quién te tienes que enfocar. A los que ya están abiertos dices, bueno, ya los tengo aquí, pero a quien no, tienes que provocar que esto suceda. Claro. Hay personas que, por ejemplo, les habrá pasado en la escuela que los profesores tienden mucho a meter las manos en los bolsillos Sí. de los sacos, ¿no? Y esta es una postura de intimidación, es una postura ¿Cómo? de cuestionamiento, porque si ustedes recuerdan, estos maestros, realmente al meter las manos en los bolsillos exteriores del saco, observan a los demás como con mucho más cuidado. Ajá. Nada que ver como cuando te dicen que si te metes las manos en los bolsillos es inseguridad o algo así. Si es en un Lo hemos saco, oído, claro. es distinto. Si tú metes las manos en los bolsillos va a depender si es hombre o mujer. Los hombres, cuando quieren alejarse del tema que se está tratando o no me voy a involucrar, meten las manos en los bolsillos. ¿Por qué? Recuerden que nosotros para apoyar nuestra conversación utilizamos las manos, sobre todo ciertas culturas en ciertos países. Por ejemplo, si tú le amarras las manos a un italiano, es como si le taparas la boca. Imagínate. Claro. Porque todo tiene que ir acompañado. Los hombres cuando dicen yo no me voy a involucrar, tienden a meter las manos en los bolsillos del saco así o del como, pantalón. Me lavo las manos, pero en el bolsillo. Exacto. Ahí está. O como cuando mamá no quiere ponerte atención o está molesta y necesita tu espacio o no quiere
plantear este punto en este momento, te dice, ahorita no puedo porque estoy ocupada, estoy lavando los trastes, estoy haciendo qué hacer, porque relacionamos que tener las manos ocupadas es como si tuviera los oídos ocupados y la boca también. Claro. Entonces viene esta relación. Hay personas que cuando están muy nerviosas respecto a su situación económica, por ejemplo, tienden a tocar el dinero o las monedas que traen en el saco. Como para reforzar si tengo. Exactamente, es una manera en que lo hacen. Oye, no tengo. Hay profesores que, por ejemplo, tienden mucho a esta postura de intimidación cuando están en exámenes. Sí. Es muy común que Cierto. crucen los brazos para revisar los exámenes o a quienes están siendo examinados o meten las manos en ¿Por los qué bolsillos. juegan con nosotros? Ay, sí, ya estoy Miriam? recordando, ya estoy recordando. Hay que cuando me intimidarte. pasaba. Oye. No están jugando contigo, te están Entonces, preparando para trabajar bajo presión. Ah, ¿no? claro. Tienes que Hay ver que la ver el parte lado positiva. positivo. Hay que agradecerlo. Sí. Y entonces vamos a ver que tú puedes utilizar esto. Cuando quieras mostrarle a alguien que está cerrado esa conversación, trata de mantenerte con la botonadura mucho más cerrada. Sí. Y si quieres decir estoy abierto, estoy dispuesto, entonces llega con los sacos abiertos a cualquier reunión este Mira. fin de semana. Ah, muy Pueden bien. practicarlo, ¿no? Claro. Claro, que hay sí. que practicarlo. Miriam Cervantes, muchísimas Gracias gracias. a ustedes. Y bueno, si van a una reunión y ven a alguien con que no se abre el saco, con ese es con el que tienen que hablar. Ya nos lo dijo. Muchísimas gracias.